Bienvenido, soy Mario Alonso, fundador de Todo Logística, y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si este contenido gratuito es de tu agrado, dale me gusta y coméntalo. Compártelo y suscríbete al canal. Con cualquiera de estas acciones estarás ayudándonos y colaborando para que otras personas se enteren de esta información. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Gracias por este tiempo para Todo Logística. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Para nada, un gusto, el gusto es mío. Bueno, Fernando, para la gente de nuestra audiencia que no te conoce, ¿quién es Fernando Correa? Bueno, Fernando Correa es una persona que nació en la ciudad de Libertad, departamento de San José, hace 47 años, que trabajó toda su vida a los 16 años en una empresa familiar, una barraca de cueros y lanas, propiedad de mi padre. Eso me permitió recorrer el interior, aprender a clasificar cueros, entender lo que es la clasificación de la lana, conocer mucha gente. Y después estas cosas de la vida, a los 25 años me dio de nuevo por recomenzar mis estudios. Comencé a estudiar en el liceo nocturno, terminé ese liceo en el Damaso. Y bueno, agarré impulso y continué estudiando en la universidad. Hice la licenciatura de Negocios Internacionales e Integración Económica. Y bueno, a partir de ahí, en el 2007, tuve la oportunidad de integrarme a Terminal Cuenca del Plata, primero como Relaciones Institucionales y Coordinación de la Comunicación. Con el tiempo después pasé a ocupar la responsabilidad de la gerencia de recursos humanos. También estuve a cargo de la parte de la seguridad de la terminal y de los sistemas de salud y seguridad ocupacional. Y desde el 2012 he sido trasladado en Estados Unidos, pero sigo manteniendo la responsabilidad de las relaciones institucionales de Terminal Cuenca de Plata y Catunas en Uruguay. Bien, Fernando, solo yendo un momento a aquella experiencia con los cueros, ¿llegaron a exportar en ese momento? Bueno, éramos una empresa bastante grande en el rubro cueros, recorríamos el país y me encargué yo de empezar las primeras exportaciones de la empresa. Hicimos el departamento de comercio exterior y estuvimos trabajando bastante y desarrollé, mi primer trabajo en comercio exterior fue en la empresa de mi padre, creándole el departamento exterior y haciendo importantes exportaciones después de cueros y lanas. Bien, ¿qué recuerdas de lo que era el puerto y las terminales en aquella época? ¿Cuáles eran ¿tenías algún problema o cómo era la vinculación como exportador con el puerto y con la terminal? Y es como son dos mundos paralelos. El mundo portuario tiene sus propias lógicas y sus propias formas de actuar que a veces desde una empresa pequeña, una empresa familiar como la que yo estaba, a veces nos costaba comprender las necesidades. Una empresa como la nuestra, la pequeña, que seguramente es la realidad de la mayoría de las empresas de Uruguay, los minutos y los tiempos de preparación de los embarques, cada segundo cuenta, cada minuto encuentra, y el comercio exterior, o mejor dicho, la línea marítima, la terminal portuaria, necesitan las informaciones con anticipación, y eso siempre teníamos el apuro del cut-off de entrada del contenedor y la información y la cantidad de bultos y el packing list, y eso como buena empresa uruguaya que somos, siempre lo tenemos en el último minuto y bueno, eso siempre generaba fricciones y mucha demanda. De este lado entendemos que uno empieza a comprender cómo funciona y las necesidades de la preparación
con anticipación todo el sistema de cómo se planifican los barcos, los buques. Es interesante y a veces uno que ha estado de los dos lados del mostrador comprende las necesidades de ambos lados, ¿no? Pero lo que te puedo decir como resumen es, lo que recuerdo es las fricciones constantes con la agencia y el puerto y la terminal por ingresar los contenedores y brindar la información con la mayor antelación posible, algo que para nosotros siempre se nos costaba. Hoy sigue estando presente esos desafíos, ¿no? O ha mejorado eso. Las comunicaciones han ayudado mucho a la planificación y a la información instantánea. En aquella época hacíamos las comunicaciones vía fax y nos exigían 72 horas antes tener un packing list y con todo lo que conlleva y la coordinación luego con las cartas de crédito y era todo mucho más lento. Estamos hablando de años 90. Comparado hoy la información y la calidad de la información y los sistemas que tenemos, creo que hemos avanzado y la tecnificación de los exportadores también ha avanzado y permite planificación mucho más certera que en aquella época que era mucho más artesanal. Okay. Fernando, mencionaste algo sobre la idiosincrasia de los exportadores uruguayos y algunos detalles como eso, bueno, de procrastinar un poco y dejar algunos elementos sobre el final. Por otro lado, la terminal es una empresa europea, de una familia, o sea, ahí estamos hablando, ¿cómo cómo se juntan esos dos mundos? ¿Cómo convive una forma de ser tan distinta como la europea de lo que es la latina, de lo que somos nosotros? Sí, es así. A veces nuestro rol aquí en la empresa muchas veces es eh, tratar de coordinar o de interpretar a veces las idiosincrasias uruguayas y Bélgica y belga y de vuelta. Pero también es verdad que la idiosincrasia belga y la uruguaya tienen muchos en común, aunque no parezca, ¿no? O sea, los belgas, Bélgica tiene esos puntos en común con Uruguay, de ser un país que está entre dos grandes países, potencia, que es el punto facilitador del comercio y de las salidas de la mercadería de estas dos grandes potencias. Y eso nos ubica en términos logísticos, básicamente pensando de la misma manera y pasando por las mismas dificultades históricas. Entonces yo te diría que si bien somos, perdón, pero si bien somos muy distintos europeos y la forma de procesar la información y de entenderlo culturalmente las cosas, creo que no hay grandes diferencias en cómo se trabaja, en cómo se encaran los trabajos y cómo se le da viabilidad a las situaciones de tener dos grandes centros de producción y nosotros focalizarnos en brindarle soluciones a la mercadería de estos dos grandes países. En eso y en el ambiente que nos movemos y en el negocio que trabajamos tenemos muchos en común y mucho para aportar de ambos lados. Me tocó presentarle al superintendente del Puerto de Santos, Renato Barco, en el marco de un encuentro, lo que era el Puerto de Montevideo. Le hice la recorrida en mi coche, le fui presentando desde la otra punta todo lo que era la bahía portuaria y terminé en Terminal Cuenca del Plata. Y realmente quedó impactado por las características de nuestro puerto, por los servicios, por cómo estaba todo. Y yo me pregunto, eso fue hace ya unos años. ¿Por qué se hace necesario volver a invertir en las terminales? Para explicarle a la audiencia un poco por qué es necesario continuar invirtiendo y traer más equipos y más equipos. Bien, es importante. Sí, tenemos la terminal, una de las terminales con mayor avanzada y infraestructura de Latinoamérica. Tenemos un puesto de atraque de 350 metros, dragable a 14 metros. Tenemos unos 280 metros del muelle original, que era el muelle Escala, con el que comenzamos la concesión. Hoy tiene 10 metros y medio. Pero en materia portuaria, nosotros tenemos que estar planificando cuáles son las necesidades de la industria marítima en el mediano y largo plazo, y las inversiones en infraestructura portuaria requieren definiciones
por lo menos entre 7 y 10 años antes de que esa necesidad esté plasmada en la realidad. Entonces, nos obliga a planificar permanentemente y a estar pensando cuáles son las necesidades. Si estamos en un negocio, en un ámbito donde la industria marítima ha tenido fuertes cambios en las últimas décadas, que han obligado a las industrias, a las infraestructuras portuarias a trabajar intensamente en brindarle soluciones a los requerimientos de la industria marítima. Estamos viendo que procesos de integración vertical y horizontal de la industria, donde las líneas marítimas empiezan a juntarse en grandes joints para compartir bodega, donde se busca maximizar las eficiencias a través de la escala, buques más grandes, buques más anchos, y eso obliga a que nosotros tengamos que estar preparados para recibir estos tipos de buques. Hoy, con 350 metros de muelle 14, no podemos empezar a pensar en recibir aquellos buques de 360, 370, si bien estamos en condiciones hoy de atenderlos con el muelle que tenemos, con una parte del muelle viejo, nos obliga a estar pensando a tener una mayor infraestructura. Y pronto podrán llegar a venir, dentro de 15 o 10 o 20 años, no lo sabemos, las decisiones se están haciendo cada vez más cortas, pero tenemos buques de 370 a 400 metros que hoy están operando en el hemisferio norte que posiblemente puedan llegar. Para nosotros poder recibir estos barcos, porque Montevideo tiene que entender que su razón de ser es atender a la región. Si no podemos recibir estos barcos, no podríamos realizar los transbordos y dejaríamos tener nuestro objetivo de atender la región. Eso nos obliga a identificar cuáles son las decisiones de infraestructura que tenemos y en conjunto con el gobierno, en este acuerdo hemos proyectado una terminal que permita poder operar hasta 4 buques de este tipo de tamaño en el puerto de Montevideo, acompañado de una profundidad de canal de 14 metros y de su área de maniobra. Eso nos va a permitir poder pelear por la permanencia en ser uno de los centros de distribución de la carga de la región. Hay que tener en cuenta también, Mario, que este tipo de buques que van a empezar a venir y que cada vez van a ser cada vez más grandes, por sus características son de operaciones extremadamente caras. Entonces la política va a ser de tender que estos buques recalen en el área de la región a que vayan, a atender 1 o 2 puertos nada más, y después tener buques feeder que alimenten estas escalas. Montevideo aspira a ser uno de estos 2 puertos de la costa este de América Latina. Así que, bueno, ese es el desafío, y para que nosotros podamos tener las inversiones prontas para este desafío, se tiene que empezar a tomar ahora, aunque nos parezca que en el corto plazo sea un exceso. Creo que estamos en el momento justo de tomar las decisiones. Respecto a estas decisiones, Fernando, que comentas de largo plazo, obviamente cuando se hizo hace 100 años nuestros muelles, se pensó, se dinamitó y se sacó roca, porque toda nuestra ciudad vieja está sobre roca. Yo recuerdo en facultad me hicieron ver lo que era el Sodre cuando se estaba construyendo y era todo roca hacia abajo. Entonces, obviamente, en su momento hace 100 años se pensó y se hicieron muelles que aún hoy pueden dar su servicio, hubo que recimentar y pilotear y avanzar. ¿Ustedes están pensando también en ir a qué profundidad? Dado que hoy el presidente de ANP avisa y comunica la llegada a los menos 13 metros, ¿a qué profundidad están pensando hacer estos nuevos muelles? Bueno, hablando de esto, fue parte de un proceso de mucho análisis y discusión interna con los ingenieros cuando estábamos elaborando el proyecto ejecutivo. En el compromiso que tenemos en el contrato es tener un muelle que nos permita atender buques con 14 metros de calado. Esto significa que tendríamos que tener el muelle fundado y el fondo de la roca al menos a 15 metros. En los estudios de fondo que estamos haciendo en el área donde vamos a hacer la obra, tenemos la roca en el entorno entre -8 y -10, lo que nos obliga a tener que dragar en roca, un proceso que es extremadamente complejo y caro,
y el debate fue si en algún momento podríamos llegar a necesitar más metros de profundidad, cuál era la mejor alternativa, si dragar la roca en aquel momento o ahora, y siempre fue, a pesar del costo adicional que implicaba, siempre resultó más beneficioso preparar la infraestructura para un eventual caso de poder llegar a 16 metros de profundidad y fundar los muelles y tener la roca a -17, sin perjuicio de que vamos a tener en esta primera etapa, primero el muelle para atender barcos de 13 metros, y a medida que la demanda de los buques lo reclame, poder llegar a ir a mayor profundidad. Pero el proceso de decisión, lo que nos dio, digamos, o el ejemplo que motivó, también fue esta decisión de los creadores de la infraestructura portuaria hace 100 años en el puerto de Montevideo de poner muelles a 10 metros para poder atender buques de 10 metros, cuando en aquella época los buques eran de 6, 7 metros. Si no hubiésemos tenido aquella visión de los ingenieros de la época, hoy tendríamos un puerto, o no tendríamos puertos, o tendríamos un puerto extremadamente caro. Bueno, un poco la visión es poder hacer la obra ahora, y en el eventual caso de necesidad de tener un muelle dragable para atender buques a 16 metros, tal vez dentro de 20, 30, 40 años, TCP va a tener capacidad de tener 2 puestos de atraque profundo para atender estos buques. Mencionaste el aumento de costos. Inicialmente, cuando se habló del proyecto, se hablaba de una inversión de 450 millones de dólares. Finalmente, con todo esto, una vez que está avanzando y considerando todos estos aspectos, y supongo que otros más que van surgiendo sobre el camino, finalmente, ¿cuánto estimas que será la inversión que se va a realizar en la terminal? Mira, este aspecto del dragar la roca a -17 tuvo un impacto significativo en varias decenas de millones de dólares, y hizo cambiar además todo el diseño de pilotaje y de resistencia y de determinados aspectos técnicos de la playa, que demoró, pero llevó nuevos cálculos. Estamos definiendo en este momento la compra de los equipos de playa y la cantidad de grúas pórticos, entre 10 y 12 en esta primera etapa. Y no tenemos un número certero, pero podría decirte con total certeza que va a superar los 600 millones de dólares el proyecto de inversión, infraestructura, equipamiento y edificios que se van a hacer. Bien, la comunidad, parte de la comunidad está muy interesada, obviamente, en cuántos puestos de trabajo genera este proyecto, y cuántas personas se han venido incorporando y cuántas crees que finalizará cuando estén las obras trabajando. Bueno, cuando firmamos el contrato con el gobierno, teníamos aproximadamente operarios directos de TCP 450. En lo que va de este año, hemos incorporado más de 100 personas, o sea, estamos en el entorno de 550, 560 operarios. El año que viene necesitamos empezar el entrenamiento del personal, porque está planificado que en 2024 la primera parte de la obra, o sea, un primer puesto de atraque con un muelle, con 5 grúas pórticos y los equipos de respaldo para atender este muelle, van a estar disponibles. Necesitamos empezar con un año de antelación a tomar el personal y a entrenarlo, tanto en el manejo de los equipos pórticos, de las straddle carriers y de demás equipamiento. Entonces, el año que viene tenemos planificado incorporar 200 personas más para los requerimientos de los muelles nuevos y de este nuevo muelle. Y estimamos que cuando la terminal esté completa y en operación promedio, vamos a andar en el entorno de los 1.500 funcionarios. Felicitaciones, qué No, crecimiento y qué muchas buena gracias. noticia para nuestro país, esos puestos de trabajo. Cualquiera que
que tiene su residencia cerca de una terminal de ómnibus o una terminal donde hay transporte y camiones, ve lo que es la nube de hollín que deja cuando un motor está encendido y las buenas prácticas de apagar los motores para cuidar el medio ambiente. A nivel de los barcos, contanos qué pasa y qué es lo que están pensando para aportar a estos temas. Bueno, a nivel de barcos, hay un compromiso internacional que asumieron las líneas marítimas de reducción de la emisión de gases y de utilización de buques de consumo eficiente con energías renovables. Y como hablábamos hoy, como la infraestructura portuaria o los puertos tenemos que adaptarnos a las necesidades de la industria marítima. Se empezó un proceso en algunos puertos y va a ir avanzando de que se llama un sistema coal ironing, que simplemente que es la terminal portuaria la que le brinda la electricidad o la energía necesaria al buque para, mientras esté atracado, operando las cargas y descargas de estos contenedores, el buque pueda permanecer con los motores apagados, reduciendo la emisión de gases de efecto contaminante. Este es un proceso nuevo y hemos tomado la decisión en esta obra de transformar a TCP en proveedora del sistema coal ironing, que nos va a permitir a todos los buques que estén atracados tener los motores apagados mientras estén atracados en la terminal y nosotros brindarle el servicio de energía. Tenemos tres grandes beneficios en esto. Primero es un aporte que hace la terminal a la industria marítima para ayudarlos a cumplir con los objetivos de porcentaje de reducción de emisiones, porque se lo está controlando. Segundo, tenemos la ventaja que en Uruguay el 100% de la energía que produces es energía renovable, entonces se cambia un 100% de energía de combustibles fósiles a 100% de energía renovable, y nosotros estamos trabajando para incorporar nuestros propios aerogeneradores para la autosustentación del consumo de energía y transformarlo además en un aspecto de competitividad al momento de la escala en Uruguay. Y el tercer aspecto sustancial es que los buques en el puerto de Montevideo son uno de los elementos de mayor contaminación para la ciudad vieja, porque todos los buques que hoy operan en el puerto de Montevideo están atracados, están con sus chimeneas funcionando, con sus calderas prendidas, con sus motores prendidos, y va a cambiar el aire de la ciudad vieja a medida que se vaya transformando el sistema de motores del barco a energía renovable. Esperemos ser exitoso. También es verdad que hoy en esto me puedo equivocar, pero yo conozco solamente una terminal aquí en Long Beach, en California, que tiene este sistema, y seríamos nosotros la segunda, a pesar de que yo sé que hay muchos puertos que están interiorizándose y avanzando rápidamente porque el negocio y el mercado necesita este servicio sí o sí, lo va a necesitar en el corto plazo. Bien, Fernando, de aquí hablaste en el 2024, entonces tener ahí un puesto de atraque, las obras finalizadas probablemente en el 2025, ¿verdad? 2025, segundo semestre de 2025, tenemos estimado la puesta en marcha de la terminal 100% terminada. El periodo de transición, ¿va a generar algunas complicaciones en los servicios? Digo, hemos visto lo que son las obras de vialidad, cómo han complicado el acceso terrestre a la Ciudad Vieja, pero dentro de la terminal, una terminal funcionando y en construcción, ¿cómo es eso? Por suerte tenemos bien separado el área de Obrador, que va a estar contra el acceso a Washington y detrás de nuestro depósito de logística. Y la construcción, si bien es siempre como en una casa, cada vez que estás en obra tenés
cierto grado de molestia. Creemos que no van a interrumpirse, no debería interrumpirse las operaciones de buques ni las operaciones de ingreso y egreso de contenedores a la terminal, porque está planificado la segregación total de lo que significa operación de la terminal, de lo que significa obra. No van a haber puntos de cruce. Esperemos que sea exitosa. No es la primera vez que lo hacemos. Esta es nuestra segunda expansión. Ya tenemos la experiencia de haberla hecho y creo que estamos preparados para hacerlo sin mayores inconvenientes. Fernando, ha sido muy amable. Muchas gracias por esta entrevista y toda la información que has compartido con nuestra comunidad. No, gracias a ti, Mario, por la invitación y obviamente siempre a las órdenes para cuando lo necesite. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.